de toda maldad. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar en este medio virtual para escuchar la palabra. Recuerde que la palabra escuchar es la palabra Shama. Quiere decir poner toda la inteligencia, poner toda la atención para que lo que va a escuchar encuentre acomodo dentro de la mente y podamos dar espacio al Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia. Entramos, Señor, ante tu presencia, Padre, confiadamente, para pedirte perdón, Padre. El Espíritu Santo nos lleva, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Él nos hace ver, Señor, todo aquello que nosotros hacemos que no te agrada a ti, pero venimos en el nombre de Jesucristo. Padre, nosotros estamos delante de tu presencia pidiéndote perdón. Perdónanos, Padre. Hemos pecado, hemos fallado, hemos hablado, hemos pensado, hemos dejado de hacer. No hemos caminado, Señor, como a ti te agrada, en este mundo espiritual en el cual somos vivientes, Padre. Nos hemos olvidado de que tú, Padre, estás pendiente de cada palabra que sale de nuestra boca, a tal punto, Padre, que tu palabra establece que las palabras que salen de nuestra boca marcarán, Señor, nuestra vida en el futuro, de tal manera que por las palabras que salen de nuestra boca seremos, dice, justificados, y por la palabra que sale de nuestra boca alcanzaremos condenación. Por eso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, perdónanos. Perdónanos, Padre, y te ruego que en esta tarde tu palabra, Señor, caiga en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El día de ayer, cuando la hermana estaba orando, yo sentí que la palabra de oración que ella estaba presentando delante del trono de la gracia, fue una palabra que sí, bueno, no estoy diciendo que los otros que han orado no estén en la presencia de Dios, porque esa es la economía de Dios. Pero muchas veces cuando alguien está orando con la unción del Espíritu Santo, como que uno se conecta en la oración, tenga o no tenga necesidad. Siempre que hay oración los jueves, tratemos de entrar en el sentir de la oración, y aunque no tengamos nosotros problemas, dificultades, adversidades o necesidades, tratemos de conectarnos con la oración, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos responde casi inmediatamente a las peticiones. Pero ella decía algo importante, vimos algunos puntos importantes, y eso los mencionó ella ayer. En 1 Pedro 3:7 hay algo importante, no es el tema, pero yo quiero que todo el cuerpo de Cristo de Monte Gerizim esté pendiente de la Escritura, porque no se trata de orar individualmente en las casas, se trata de convenirnos en oración. O sea, el ataque es contra la familia. Contra la familia va dirigido todo el ataque. Por eso se recuerda de Malaquías capítulo 4, verso 6, que dice, cuando el Señor iba a aparecer, apareció Juan el Bautista con el espíritu de Elías, y reconvenía a la gente para que el corazón de los padres se volviera al corazón de los hijos, y de los hijos a los padres, para que los soberbios, los altaneros se incorporaran a un pueblo que estaba esperando a la venida del Señor. En fin, que hubiera un pueblo dispuesto, pero empezó por las familias. Y ahora nosotros creo y he percibido en muchos expositores de la palabra, ministros, que están insistiendo en hacer ver que en los hogares, en las familias, es donde tenemos que orientar el corazón de los padres a los hijos,
de los hijos a los padres, de que todos los rebeldes y los soberbios se incorporen al camino de los justos y que el Señor encuentre un pueblo dispuesto, especialmente de los que somos el cuerpo de Cristo. Por eso ya leí el capítulo en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 7. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con las mujeres sabiamente, dándole honor a la mujer como un vaso más frágil y como a coherederos de la gracia, para que las oraciones no sean estorbadas. Entonces, digamos, la palabra es una oración que sale para instruirnos, mientras que la oración es una petición que sale delante de Dios para que Dios en su misericordia supla nuestras necesidades. Nosotros somos espiritualmente seres que estamos en la presencia de Dios. Nosotros somos seres espirituales que Dios escucha nuestra oración, escucha nuestro clamor. Fíjense, hermanos, que yo estaba viendo algunas cosas importantes que yo quisiera compartirles. Y todo fue porque el día lunes hablábamos al respecto de que somos 4 tierras, ¿verdad? Cuando descuidadamente oímos la palabra, alguna verdad que dice la palabra, que lee el predicador, nos hace poner atención o volver la vista a la palabra o darle crédito a la palabra, pero cae fuera del camino. Entonces las mismas intenciones interiores que nos apartan se encargan de no darle a la palabra espacio. Luego aparece una tierra que es solo piedra, es la dureza, que cae ahí la semilla y no se desarrolla, aunque inicialmente crece, no logra dar el nivel de poder ver por lo menos flores en esa tierra. La otra es que la palabra cae entre espinos, o sea, la palabra cae o es escuchada cuando hay circunstancias de diferente tipo y estamos nosotros oyendo la palabra, pero estamos más atentos y más pendientes de las dificultades, probablemente en el ámbito familiar, probablemente dificultades personales o necesidades que no han sido suplidas, en fin. La verdad es que cada ser humano es somos un cúmulo de contradicciones muchas veces. Entonces esos son los espinos. Allá no creció la palabra porque cayó entre piedra, en tierra muy seca. Allá no creció la palabra porque cayó a la orilla del camino. Aquí no creció la palabra porque cayó entre espinos, entre circunstancias. Una, la dureza del corazón, otro, no ponerle atención. A la orilla del camino, no oír la palabra y no atenderla. O sea, no darle un espacio a la palabra. Por eso la hermana que anoche daba la enseñanza decía que un papelito y un lápiz, dice que el que apunta tiene buena memoria. Por lo menos para comenzar a ver qué es lo que Dios quiso decirnos esta noche. ¿Qué quiso decirnos Dios el jueves en la noche? ¿Qué nos quiso decir el miércoles en la noche? ¿Qué nos quiso decir inclusive en el programa de niños el día martes, que hablaron de la pobreza de espíritu? ¿Qué nos quiso decir el lunes? ¿Qué nos quiso decir el domingo? O sea, toda la palabra. Si usted está bajo una cobertura ministerial, espiritual, pues no le gusta la palabra cobertura. Si usted pertenece a la congregación de la iglesia Monte Gerizim, y ahí hay un ministro encargado de equipar, de enseñar, de impartir, o hay unos ministros también delegados por el pastor, todos llevan semilla oportuna para la buena tierra que todos tenemos, porque todos tenemos buena tierra. La buena tierra es más manifiesta cuando tenemos necesidad, cuando tenemos dificultad, cuando tenemos adversidad, cuando no podemos solucionar nosotros personalmente las cosas. Entonces sí, es una buena tierra. Por eso, hermano, aunque las pruebas son difíciles, las pruebas
Cuando uno tiene pruebas, uno daría cualquier cosa para no tenerlas. Por eso, cuando nosotros estemos tranquilos, cuando no existan problemas de ningún tipo, en ese momento es cuando más nos tenemos que acercar a Dios. En ese momento es cuando tenemos que tener una armonía plena con Él. Tenemos que estar amistados con Él. Para que cuando vengan los tiempos de necesidad, los tiempos de adversidad, los tiempos de dificultad, esa amistad que hemos generado con Dios limpie nuestro camino de toda dificultad y de toda adversidad. Puede haber dificultad, puede haber adversidad, puede haber cosas difíciles, pero estamos nosotros con la certeza interior de que Dios, por la comunión que hemos tenido en tiempos de abundancia, en tiempos de paz, en tiempos de provisión, ahí tendría que ser la comunión más íntima con Dios. Cuando hay comida en la mesa, cuando hay salud en la casa, cuando hay provisión, cuando hay comida para mañana, cuando hay trabajo para mañana, cuando hay salud para mañana, cuando hay armonía en la casa. Esos momentos de felicidad en las casas son cuando nosotros tenemos que tener más comunión con Dios. Por supuesto, ¿verdad? No estoy diciendo que no, cuando hay dificultad, cuando hay problemas, cuando hay necesidades, pues nos inclinamos más a presentarnos delante de Dios, pero vayamos aprendiendo que la palabra en tiempos de dificultad cobra vida, pero es más interesante que la palabra cobre vida en tiempos de abundancia. Muy bien. Todos tenemos buena tierra. Recapitulemos. La palabra a la orilla del camino, no le ponemos atención, dejamos que la oímos, como decían las abuelitas, como oír llover. No le ponemos, a pesar que es palabra que puede en un momento dado ser una espada en nuestras manos para que el Espíritu Santo batalle por nosotros. Eso quiero decirle, no se le olvide nunca a usted que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Así dice el capítulo 6 de Efesios. La palabra es la espada del Espíritu Santo. En la medida que nos apropiemos de los textos bíblicos, en esa medida vamos a echar mano de ella. Si no, tenemos que estar buscando textos, ¿verdad?, para respaldar nuestras peticiones. Pero cuando la palabra se maneja interiormente, la oración sale caminando sobre la palabra de Dios. Por supuesto, hermanos, también cuando tenemos necesidad, cuando tenemos dificultad, cuando tenemos adversidad, es bueno que busquemos textos bíblicos para respaldar la palabra, pero lo ideal es que estemos atentos a la instrucción, pendientes de la instrucción. Siempre que se da instrucción aquí en Montejeriz, ya sea por el pastor o por un delegado del pastor, tiene usted que saber que está anunciando dificultades, situaciones de adversidad que vienen a corto plazo. Y si la palabra encuentra en nosotros acomodo, se convierte en un elemento, una espada que el Espíritu Santo va a usar para que combata por nosotros. La batalla, entonces, podemos decir, no es nuestra, la batalla es del Señor, porque el Señor está en la palabra y la palabra está en nosotros. La semilla que cayó en buena tierra es una semilla bien interesante, porque todos tenemos buena tierra dentro de nosotros. Todos tenemos buena tierra. ¿Cuándo tenemos buena tierra? Cuando le ponemos atención a la palabra, cuando las circunstancias no nos apartan de la palabra, cuando la indiferencia no nos pone fuera de la Escritura, cuando nosotros le ponemos atención a la palabra. Mire, hermano, a la orilla del camino, la tierra seca entre piedras y entre espinos no logra arrancar de nosotros la Escritura. Fíjese que yo estaba viendo algo que me llamó la atención en Mateo 13 y me puse, y eso lo hemos visto varias veces, pero cada vez que uno retoma los textos bíblicos, vuelve uno a darse cuenta que el Señor nos habla muchas veces y de muchas maneras a través de la Escritura. Y me puse a estudiar el capítulo 13 en el verso 36, que es la parábola del trigo y la cizaña. Y fíjense, hermanos, que la cizaña es una
semilla aparente. Fíjese que los rabinos a la palabra, a la cizaña, le dicen el grano bastardo. ¿Ah? Fíjese que los rabinos en Israel a la cizaña le dicen el grano bastardo. ¿Ah? Y fíjese que si usted se come este grano bastardo, así en la vida natural, hay sopor, hay náusea, hay vómitos, hay inclusive convulsiones y hay muerte. Qué interesante detalle, ¿verdad? Porque los conocedores y estudiosos de la antigüedad le dicen a la cizaña el grano bastardo. Y cuando alguien come esto, le causa alteraciones a nivel cerebral. El sopor, la náusea y los vómitos es problema a nivel del sistema nervioso central. Cuando uno tiene náusea, cuando uno tiene vómitos, cuando uno tiene convulsiones, cuando uno entra en sopor, o sea, un estado de semi-inconsciencia, es porque el sistema nervioso central está con algún grado de intoxicación. Entonces, mire lo que provoca la cizaña. Bueno, pero dejemos eso. El problema es que la cizaña es un grano de trigo que se degradó genéticamente. ¿Qué le parece a usted? Entonces, yo caí en la cuenta, Dios mío, si nosotros no estamos continuamente nutriéndonos de la palabra, entonces nos podemos convertir en cizaña. ¿Ah? Vuelve nuevamente a la luz la inquietud, hermano, y la salvación ¿se pierde o no se pierde? Es que la salvación es Cristo, Él no se pierde, es un estado la salvación. La salvación es una puerta abierta. La salvación es una situación, es algo que Dios estableció sobre la tierra. Por eso hemos hablado que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios eterno descendió en el reino de los cielos y su representante es Jesucristo, con el respaldo del Espíritu Santo para todos los que se incorporaran al reino de los cielos que Cristo trajo y con la benevolencia del Padre. Qué importante entonces que entendamos que puede haber una involución. Fíjense, hermanos, que cuando nosotros hablamos que no vendrá sin que antes haya una apostasía generalizada, el que no es cristiano no apostata, o sea no se puede separar de Dios, no puede hablar mal de Dios, no se puede divorciar de Dios, porque la apostasía, eso es un divorcio de Dios. ¿Y quién se puede divorciar de Dios? El que estuvo unido con Él en un tiempo. Si hay tiempo vamos a ver eso en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo lo que quiero que entendamos es esto: la cizaña es un grano de trigo que involucionó genéticamente. Recuerde que le dicen el grano bastardo. Recuerde que provoca náusea, sopor, vómitos, convulsiones, y cuando provoca algo, este tipo de sintomatología, está diciendo que el sistema nervioso central se vio afectado. Pasémoslo para el mundo espiritual. Quiere decir entonces que una de las contaminaciones de la cizaña no es tanto salir y que se haga evidente que no es un grano real. Una de las contaminaciones de la cizaña es que hace una tierra indiferente, ¿ah?, junto a la orilla del camino. Una de las contaminaciones es que hace un corazón endurecido, que aunque oiga la palabra, no le da el espacio que debiera de darla, considerando que decimos que la palabra es espíritu y es vida, ¿ah?, y que el alma para nada aprovecha. Entonces, las circunstancias y las adversidades, los que son los espinos, es una variedad, es una manifestación entonces de la cizaña. O sea, quiere decir que en todas las tierras hay algún grado de cizaña. La tierra fértil no acepta cizaña, porque la tierra fértil es el engendramiento de un grano genéticamente dispuesto para dar fruto. Y a usted y a mí nos engendró el Espíritu Santo, ¿ah?, que fue una de las grandes y gloriosos beneficios que obtuvo Cristo al resucitar, que todo el que creyera en Él no moriría, que todo el que creyera en Él vería la vida eterna. Pero si no se nutre y no se alimenta, puede involucionar, y cuando involuciona puede convertirse en cizaña, puede, sin darse cuenta, estar
siendo indiferente, dándole más espacio a las cosas que perecen que las cosas que a vida eterna permanecen. ¿Se recuerda de esos textos del capítulo 6? Dice que no tenemos que darle, de Juan, no tenemos que darle más espacio a las cosas que perecen, sino que tenemos que darle un espacio a las cosas que a vida eterna permanecen. Entonces, la indiferencia de la orilla del camino, la dureza del corazón y que las circunstancias sean una tierra que todos tenemos, porque muchas veces, y eso a todos nos pasa, pues no es cuestión de que el pastor no le pase eso. Ahora con tanto medio de comunicación social, es que es simpático, están en una mesa 4 o 5 personas y cada quien con su teléfono. En una casa cada quien tiene, hasta el nene de 6 años, la nena de 8 años, tiene su telefonito y esperamos cosas de niños, ¿verdad? El adolescente viendo cosas de adolescentes, el preadolescente viendo cosas de preadolescentes, esperamos. Y el papá y la mamá y los hermanos mayores, cada quien con su teléfono inteligente, muchas veces más inteligente que el que lo mira porque lo maneja como quiere. Es decir, el teléfono lo maneja uno. Entonces esto nos da un grado de indiferencia, nos da un grado de una apatía aparente. Fíjense que hay enfermedades como que se manifiestan así, con esta sintomatología. Todo sale porque yo le dije a usted el día miércoles que ¿cómo se llama? Que la cizaña daba un síndrome. El síndrome de la cizaña da un síndrome. Cuando hablamos de síndrome, quiere decir que hay muchos síntomas en una enfermedad. Por ejemplo, la apatía, la indiferencia, son condiciones que son del sistema nervioso central, en el mundo natural. Pero la indiferencia y la apatía, cuando es en el mundo espiritual, ni siquiera leemos la Biblia y solo oramos cuando tenemos necesidad. Vuelvo a repetirle, si estamos nosotros caminando así, estamos saliendo del mundo de los vivientes. Hagamos una cosa, vamos a 1 Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses. Quiero enseñarle algo que hay ahí que me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque yo creo que nosotros, los cristianos, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que tener cuidado con nuestra vida espiritual. Con nuestra vida espiritual. En el verso, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer el verso 13. Vamos a ver 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Todo lo que estamos viendo, la idea de verlo, es que nosotros entendamos que la palabra, un texto aunque sea, está abriendo nuestro entendimiento para que nosotros no involucionemos. Es un gran riesgo involucionar. Fíjese que hay un principio en la medicina que órgano que no se utiliza, o sea, se atrofia. Por ejemplo, los músculos, si no se usan adecuadamente, se atrofian. El músculo se atrofia y no solo se atrofia el músculo, se atrofia el sistema nervioso, se atrofia el corazón. Entonces entra un estado de lasitud cerebral, en el cual no hay ni capacidad de aprendizaje. Hemos hablado de esto aquí en la congregación. Cuando los nutrientes en el niño recién nacido no son lo suficientemente los que necesita el niño para desarrollarse, su sistema nervioso central en el cerebro disminuye su capacidad de aprendizaje, de tal manera que muchos niños tienen problemas de aprendizaje porque en el primer año de vida sus nutrientes le dieron un grado de malnutrición y esa malnutrición se acumuló en el cerebro. Él va a ser delgadito y no va a tener la fuerza de un niño. No estoy hablando de los niños prematuros, ¿verdad? Porque son casos diferentes. Estoy hablando de un niño malnutrido, porque un prematuro puede ser bien nutrido. Una de los primeros signos y síntomas de que hubo malnutrición en el mundo natural es cuando los niños tienen
problema de aprendizaje, no que sean distraídos. La distracción también es un problema de malnutrición. ¿Qué le parece a usted? No puede fijar la atención en algo, es muy distraído. No estoy hablando tampoco de los niños que gozan de una gran hiperactividad, que cuesta centrarlos en algo. Este niño hiperactivo puede que no ponga atención, pero cuando encuentra algo que le gusta, él se vuelca sobre lo que le gusta. Es porque su hiperactividad, su mente trabaja demasiado rápido. Estoy hablando de un niño que no le pone atención a nada. Por ejemplo, le voy a contar esto. Hay un estado epiléptico que los niños pueden tener. Cuando hablo de niños, estoy hablando de personitas de 8 años, ahora hasta los niños. Es que es simpático, ¿va? Está sentadito el niño en el restaurante, en su mesita de niño, y está alborotado, le ponen el teléfono celular, y el niño se queda estático, ¿va? Poner el teléfono para que se calme. Entonces, el teléfono se ha convertido en un arma. Y mire, pues, eso lo puede usted revisar en ahora con el internet. Ser ignorante es pecado mortal. Pero hay que tener cuidado con lo que uno revisa, porque se dice cada mentira y cada invento, ¿verdad? Pero en el ámbito de la medicina sí hay mucha credibilidad. Bueno, pero les voy a decir esto para que lo busque. Cuando un niño se queda fijamente viendo la televisión, está en un estado epiléptico. O sea, hay una concentración de su mente que está tomada por lo que está viendo. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay enfermedades de tipo neurológico que están pasando y que le estamos permitiendo a nuestros hijos que se le provoquen, pero como lo ignoramos y como lo que queremos estar tranquilos, es más fácil ponerlos a ver televisión. Entonces, regresemos al asunto. Si un niño desnutrido, y cuando esté en la edad escolar, no pone atención, no aprende, o sea, no se le queda, dicen las mamás, dicen los profesores, por más que se le explica, estamos pudiendo deducir que en los tiempos de su niñez, esta criatura tuvo una mala nutrición. Una mala nutrición. Veamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Aquí está claro. Eso que caiga en la tierra fértil. Nosotros tenemos esperanza. No somos como los otros que no tienen esperanza. Sigamos leyendo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron. Por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que somos los vivientes, los vivientes es una categoría de seres de otra extirpe, pero también estos vivientes de otra extirpe necesitan el alimento de la palabra. La palabra es un nutriente. Quiere que lo veamos. Entonces, mire pues, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los vivientes, voy a ver el verso 15. El verso 15. Y voy a buscar la versión que dice vivientes. Es bueno que tengamos, ¿cómo se llama? Que tengamos claro esto, ¿verdad? Dice la versión moderna, o la versión Prat se llama también. Porque esto os lo decimos en palabra del Señor, que nosotros los vivientes, los que quedemos hasta el advenimiento del Señor, no llevaremos ventaja alguna a los que han dormido ya. Nosotros somos vivientes. ¿Por qué somos vivientes? Porque tenemos espíritu y porque estamos delante de la presencia de Dios. Porque Cristo Jesús abrió la puerta para que podamos entrar delante del Padre. Porque si nosotros estamos continuamente pendientes y atentos a la palabra, y no dejamos que las distracciones del mundo, está bien, tenemos trabajo, tenemos diversión, vemos tele, vemos YouTube, vemos Netflix, qué sé yo, pero siempre démosle a Dios un espacio. Si usted todo el día no le da espacio a Dios, no lee, no ora, por lo menos a la hora que el pastor o un delegado va a hablar de la palabra, póngale atención, porque puede hacer que esa comidita, ese alpiste es la comida que comen los pajaritos,
¿Ah? Ese alpiste le puede caer a usted como le caería el alpiste, un grano de alpiste a un canario. Le va a sustentar, y el sustento de la palabra es glorioso. Entonces somos vivientes. Hoy yo mandé un texto que está en el Salmo 150. Porque yo quiero aclararle algo, hermano. Fíjese que por supuesto que el centurión, ¿verdad? Aquel que mandó a llamar a Pedro en el capítulo 10, se recuerda que tuvo una visitación y le dice el ángel que lo visita: mire, centurión, en Job hay un hombre que se llama Pedro, mándelo a traer, porque él le va a decir a usted cómo tiene que conducirse de ahora en adelante, porque Dios ha visto en usted las buenas obras que hace a favor del pueblo judío y que pues es temeroso de Dios. Entonces, bueno, manda a llamar a Pedro. Llega Pedro y empieza a hablar, y todos empiezan a hablar en lenguas. ¿Por qué le hablé de este hombre? Porque este hombre estaba programado por Dios, y la forma en que Dios lo llamó fue de esta manera sobrenatural. Fue cuando Pedro entra en un éxtasis, se recuerda, y le dicen a Pedro: mira, y le bajan una comida que los judíos no comían, y entonces dice: yo no como eso, y le dice el Señor: no llames inmundo lo que yo santifico. Pero Pedro llega con el centurión, porque así era la forma en la que el centurión iba a llegar a los pies de Cristo. ¿Ah? Entonces hay muchas formas de llegar a los pies de Cristo, pero hay una forma importante. Dios solo escucha a los que son vivientes. O sea, la oración del viviente es una oración inspirada por el Espíritu Santo, apoyada en la palabra. Y es esto más: si un viviente tiene una vida contenciosa, una vida, mire, todos somos pleitistas, contenciosos, todos somos confrontativos, todos somos delicados, todos padecemos de mal carácter. Esto lo digo con la autoridad. ¿Cuántos padecen de mal carácter? Levanten la mano. Y todos levantábamos la mano. Entonces, el mal carácter es un grado de malnutrición. Escuche, por favor, hermano cristiano. El mal carácter es un grado de malnutrición espiritual. Cuando yo resuelvo las cosas intempestivamente, agresivamente, ofensivamente, tengo un grado de desnutrición espiritual. Así como el niño, cuando fue desnutrido el primer año de vida, cuando ya está en la escuelita, no aprende, no se le queda, cuesta que entienda que 2 por 2 son 4, ¿verdad usted? Que 4 por 4 son 20, 5 por 5, 5, y 2 por 2, 2, total que es una tragedia. Pues ahí él está malnutrido, y algunas áreas de sus neurotransmisores están deficientes, tiene tendencia al sueño, tiene muy poco apetito, y lo que es más, ese estado de malnutrición le ha provocado una mala absorción. Hace poco, no sé por dónde andábamos, y habían muchos niños desnutridos, y alguien decía: toda la Campero y McDonald's, Burger King, en lugar de estar engordando gente, deberían de mandar aquí a regalar a los niños un día Burger King, y a regalar McDonald's, y a regalar, valga la propaganda, Campero y Pizza Hut. Entonces le decía yo, y a la par de eso tienen que venir a regalar también cajones, porque esa comida los va a matar, porque ellos no tienen capacidad de absorción de esos alimentos. Eso de recuperar a un niño desnutrido, hermano, es una empresa, es una empresa biomolecular bien tremenda. No es nada más de darles de comer para que se alimenten. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estoy asociándolo con el mundo espiritual. El mal carácter es un grado de malnutrición espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús de Nazaret, al cual nosotros somos el cuerpo de Cristo, nos dejó una instrucción para que caiga en tierra fértil, en el capítulo 11 de ¿cómo se llama? De Mateo. Somos vivientes, somos buena tierra. La carne para nada aprovecha, el alma se resiste, pero cuando nosotros ponemos algo de nuestra parte, la ayuda de Dios llega oportunamente, llega para nosotros, y nosotros podemos resolver y enfrentarnos a dificultades. Cuando usted se enoja, es una convulsión. Toda la descarga, cuando yo me enojo, toda la descarga de adrenalina en un enojo es la misma descarga de un enojo.
es una convulsión. Cuando hay una convulsión epiléptica, esa descarga de adrenalina es la misma que sucede. Luego aparecen las serotoninas, absorben toda la adrenalina y después del enojo queda uno como mansa paloma, arrepentidito, ¿verdad? Y pudo haber evitado eso, porque en el 11:29 Jesús dice: aprended de mí, venid a mí, dice, ¿verdad? Los que estáis cargados y trabajados. Si yo tengo mal carácter, estoy cargado y trabajado. Si después de 30 años, 20 años, 10 años, 5 años de evangelio, sigo haciendo gala de mal carácter, quiere decir que tengo una malnutrición de un nutriente que está en el capítulo 11. Usted es un viviente. ¿Ah? Recuérdense que dice la palabra entonces, solo los vivientes. ¿Ah? Y cuando yo mandé el verso, Salmo 150, verso 6, dice: todo lo que tiene aliento, alabe a Yahweh. ¿Ah? Todo lo que tiene aliento. Y entonces le puse ahí abajito lo que quería decir la palabra aliento. No sé si, pero digamos, como habrán algunos hermanos que seguramente no lo vieron, ¿verdad? Lo voy a repetir. Todo lo que respira, alabe a Yahweh, aleluya. Y la palabra respirar es la palabra neshama. Esa palabra neshama quiere decir inspiración divina en los vivientes. Bueno, quiere decir otras cosas, pero yo quiero ponerle y quiero sacar esto a luz. O sea, inspiración divina de los vivientes. La palabra es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, ¿a quién va? A todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es cierto, de tal manera amó Dios al mundo, pero en este caso estamos instruyendo a los que ya estamos dentro del cuerpo místico de Cristo. De tal manera ama Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda y tenga vida eterna. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros estamos esperando, pero tenemos que tener categoría de vivientes. Esta categoría de vivientes nos la da Cristo, pero la categoría de vivientes nos la da Cristo. Pero las acciones, las funciones de vivientes, o sea, de portadores del Espíritu Santo, de portadores de Cristo, de portadores de Dios, esto nos lo da la palabra. O sea, Cristo Jesús ya nos dio el espacio, ya somos vivientes delante de Dios, pero para manifestarnos como vivientes, o sea, como seres especiales, como lo que dice Pedro, nación santa, pueblo elegido, pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje real, para manifestarnos así espiritualmente, porque el linaje real no es que le vayan a poner a usted un traje como que está usted en la corona española o inglesa, no, pero espiritualmente usted tiene un nivel espiritual importante, es un viviente delante de Dios. O sea, neshama quiere decir algo interesante, se lo vuelvo a repetir, quiere decir inspiración divina del viviente, quiere decir que usted y yo podemos actuar a la luz de la Escritura. Ya para ir terminando, aquí nunca terminamos, ¿verdad, hermanos? Si nos pusiéramos a hablar de la palabra, no terminamos nunca. Invitaríamos a los hermanos y vendrían aquí y seguirían hablando de lo mismo. Mire pues, mire cómo dice el capítulo 11 de Mateo. Entonces, vuelvo a repetir, los estados carenciales de nutrición se manifiestan en la vida secular o en la vida natural como problemas para aprendizaje. Otra cosa, un niño que ha sido malnutrido en su infancia tiene un grado de irritabilidad, es un niño irritable, es un niño confrontativo, es un niño, disculpe la palabra, problemático cuando tiene 7, 8, 9 años. Es un niño que está siempre en continua pugna, porque sus axones neuronales son muy cortos y sus liberaciones de sustancias que lo activan son inmediatas y no maneja las circunstancias, no maneja las situaciones. Aquí tendría que decir algo, pero es muy delicado, por eso mejor no lo digo alguna vez aquí, pero por eso en Guatemala tenemos tanto grado de violencia, pero algún día lo vamos a tocar aquí, en casa, cuando estemos en reunión presencial. Entonces, vuelvo a repetir, espiritualmente, cuando no tenemos
no actuamos conforme Dios nos pide que actuemos. Amístate con Dios y todo te saldrá bien. Y echarás de tu casa la aflicción. ¿Cuántos quieren echar de esta casa aflicción? Yo quiero echar de mi casa la aflicción, de esta casa y de mi casa habitacional. ¿Cuántos quieren tener paz con Dios? Yo quiero tener paz con Dios, porque los beneficios de tener paz con Dios son gloriosos. Amístate con Dios y todo te saldrá bien. Echarás de tu casa la aflicción y caminarás por sendas de justicia. O sea, caminaremos agradando a Dios en todo tiempo. Miren pues, hermanos, por favor, no trato de molestarlo, ni de agraviarlo, ni de ofenderlo. Empezamos viendo las 4 tierras. Esas tierras, está hablando de personas junto a la orilla del camino, de personas sobre piedras, de personas que están en espinos, y la tierra de gente que pone atención a la palabra, y la palabra en él entonces lo hace manifestarse como viviente. El fruto de la palabra, por eso dice, no me eligieron ustedes a mí, Juan 15:16. Yo los elegí a ustedes para que den fruto. Y fruto quiere decir replicar la palabra en nuestras conductas. Capítulo 15, verso 1 de Juan. Cuando la poda de las circunstancias de conductas que no agradan a Dios, eso las hace el ministro cuando está exponiendo la palabra. Está podando la terquedad, está podando la autosuficiencia, está podando las palabras soeces, las palabras vulgares, está podando los comentarios hirientes, está podando las murmuraciones, está podando las contenciones. Esa es la función de la palabra a través de los ministros o de los delegados del ministro. Y apartado de mí, nada puede hacer. Entonces, ¿cómo nos apartamos de Dios? Cuando nosotros la palabra la ponemos a la orilla del camino, cuando la ponemos sobre piedras, o cuando las circunstancias que son los espinos nos apartan de la palabra. Mire usted, ¿por qué me atrevo a decir que el carácter contencioso y pleitista de no resolver las cosas a la luz de la Escritura es un grado de malnutrición espiritual? Mire lo que dice el capítulo 11, verso 27. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mire, por eso nos conviene estar bien con Cristo. Yo soy un interesadote. ¿Quién no es interesado? ¿Quién no es interesado? Todos tenemos diferentes, en el buen sentido, todos tenemos diferentes intereses. Cuando algo nos interesa, cuando estamos planificando viajar a algún lado, nos interesa conocer algo de historia, de cultura, y si es posible el idioma, para no ir como mudo. Todos tenemos intereses creados. Mire pues, hermano, la palabra nos debe de provocar un interés creado. Si el Señor Jesús está diciendo aquí, todo me ha sido entregado por mi Padre. Mire, pues se lo vuelvo a leer. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, si yo estoy bien con Él, la revelación de quién es Dios me va a dar temor interior, temor reverente, de reconocimiento. Es una de las características del viviente. Probablemente el domingo vamos a hablar de las características espirituales del viviente, porque nosotros somos vivientes, pero tenemos que entender cuáles son las características de un viviente. Verso 28 del capítulo 11 de Mateo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Pero, hermano, pero está claro. Mire, pues no hay peor cosa que en la casa exista alguien con carácter problemático, con carácter confrontativo, con carácter, con mal carácter, que porque está la comida pelea porque no le gusta, que porque no está la comida, que porque no está la comida, que por cualquier cosa busca la confrontación. Esta es una deficiencia en el mundo espiritual, aunque también puede ser un faltante en su vida
infantil en su vida de niño, donde se le menoscabó, se le menospreció, donde quemó etapas y comenzó a vivir etapas que no le correspondían y dejó unos grandes vacíos en la vida, en su vida personal, y ahora ni modo, ahora es un problema grave. Pero por eso dice: he aquí todo es hecho nuevo, las cosas viejas pasaron. Si yo tengo mal carácter, el modelo de nosotros, que es Cristo, a quien según el capítulo 8, verso 29 y 30, estamos nosotros replicando, porque a los que antes conoció, a esos llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, Él va a glorificar. Esos somos nosotros, los vivientes que estamos con esperanza de que cuando Él venga nos encuentre irreprensibles. Recuerde pues, si usted cada vez que escucha la palabra tiene en menos la palabra, por ejemplo, la palabra de ayer decía: tratemos de tener las casas en paz para que las oraciones no sean estorbadas, porque el Salmo 93 dice: conviene a la casa santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Que camine con su argollita aquí redonda y que eche luces ahora, con baterías, no, o que ande con un gabán. Santidad quiere decir que la palabra sea el argumento que sustenta su vida espiritual, el argumento que lo hace enfrentarse a cualquier circunstancia de adversidad. Hermano, estamos en el mundo, estamos como extranjeros, estamos como peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos, aquí todo es dificultad y problema, la mayoría de cosas. Más cuando usted comienza a entender la Escritura, empiezan a aflorar las palabras. Quiero que recuerde, el trigo bastardo es la cizaña. Quiero que recuerde, hay características que tiene la persona que come cizaña. ¿Quién es el que come cizaña? El que se alimenta de sus carnalidades, de sus mundanalidades. Por eso en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, ahí está la lista de lo que los postreros días habrá: tiempos y hombres peligrosos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis. ¿Cuántos quieren descanso para el alma? Yo quiero descanso para el alma. Fíjense, hermanos, que no hay peor cosa que no tener paz. Bueno, hay cosas difíciles, la pérdida de la salud es difícil, pero no tener paz, hermano, es algo terrible. Llegar uno a su casa de habitación y que no haya paz, o llevar uno a la contienda, es algo terrible. Si es cristiano, hay una dolencia espiritual, porque aquel que vive en usted dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para el alma. Entonces la mansedumbre y la humildad es reconocer que no soy el mejor, reconocer que yo necesito de todos en la casa y todos necesitan de mí. La mansedumbre es proyectarnos como viviente a la luz de la Escritura. Sigue diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermano, esta palabra de hoy es un nutriente, es un alimento, es una semilla que le va a dar a usted el fruto de la paz, el fruto de la estabilidad emocional, el fruto de conducirse como a Dios le agrada. Por eso yo puse ahí la palabra respirar, todo lo que respira alabe al Señor, y la palabra neshama, porque esa palabra es bien tremenda. Quiere decir que nosotros los vivientes, o sea, viviente quiere decir que el Espíritu está vivo porque lo vivificó el Espíritu Santo por la resurrección de Cristo, por la elección del Padre. Usted está elegido del Padre para resucitar en el día postrero. El Espíritu Santo lo está preparando, lo está depurando, lo está limpiando, lo está capacitando, lo está haciendo irreprensible para el día de la venida del Señor. Yo le sugiero a usted que tratemos de no manifestarnos de una manera que a Dios le desagrade. Manifestémonos de una manera que tratemos de agradar a Dios. Si tenemos mucho pleito y mucha contienda contra alguien, tratemos de... Fíjese que esta persona puede ser una circunstancia, una persona que le molesta, que le provoca dificultad, puede ser una circunstancia de santidad para usted. ¿Cómo así, hermano? Eche mano de la palabra y 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará el Señor.
no sé, todo el capítulo 5 con sus 48 versos en Mateo, todo el capítulo 6 con sus 34 versos en Mateo, todo el capítulo 7 con sus 29 versos en Mateo, nos enseñan cómo tenemos que conducirnos. Ya me estoy adelantando con el tema del domingo, pero el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo está hablando de cómo tienen que vivir los vivientes. Y usted, hermano cristiano de Monte Gerizim, es un viviente. ¿Ah? No involucione, porque usted es un grano de trigo. Estamos haciendo una alegoría del reino de Dios. Recuerde que el reino es eterno, y desde el reino eterno descendió Cristo y estableció sobre la tierra el reino de los cielos en el corazón de todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. ¿Salimos de la malnutrición espiritual en el área del carácter? Salgamos de ahí, ya dejemos que los pájaros se coman la palabra, ya dejemos que la dureza del corazón no permita que crezca y dé fruto. No le demos lugar a las circunstancias, ni modo que las circunstancias son más poderosas y más grandes que Dios. Dios es su pastor, nada le falta. Lea el capítulo 6, lea el capítulo 23 de Salmos, lea los 6 textos y ahí está narrada la vida del cristiano. Hermano, que Dios le guarde. Yo quiero que me acompañe, vamos a levantar un clamor delante de la presencia de Dios por hermano José Edwin Pinzón Requena. Y también por el hermano Francisco Godínez, especialmente por esos dos hermanos que están pasando dificultades de salud, que los tienen en serias dificultades, pero para Dios no hay nada imposible. Hoy en la madrugada yo oraba y le decía: Señor, tú con las palabras de tu poder creaste los universos, de manera que lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Yo te ruego, Padre, que salga una palabra de sanidad de tu boca para los pulmones de José. Yo te ruego que salga una palabra de sanidad, Padre, para el sistema nervioso central del hermano Francis Godínez. Padre, te ruego que vuelvan nuevamente a lanzar palabras de restauración, Padre, de la salud y la sanidad divina, Señor, que es por tu palabra poderosa, se haga manifiesta en José y que sus pulmones, Padre, sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, estamos pasando por valle de sombra, Señor, y de muerte. Pero Padre, tú dijiste que tú, a través de la vara y del cayado, nos infundarías aliento. Estamos recibiendo tu aliento, Señor, y estamos recibiendo tu respaldo por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús para presentar nuestra petición delante de ti, Padre. Yo te ruego, Dios Todopoderoso y Eterno, que hermano José, allá en donde se encuentra, Padre, en ese intensivo, Dios poderoso, pueda, Señor, experimentar, Padre amado, pueda sentir, Padre, tu presencia poderosa. Yo te ruego, Padre, que sus pulmones, Dios bendito, esos pulmones, Señor, que están afectados, empiecen a sentir una restauración plena. Desde antier, desde ayer y hoy estamos decretando y declarando restauración plena. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que tu palabra de sanidad salga, Señor, para que esos pulmones sean restaurados al 100%, Padre, así como creaste todos los universos, así como nos hiciste en el vientre de nuestra madre, como entretejiste, Señor, nuestros cuerpos en el vientre de nuestra madre, así como viste nuestro embrión. Yo te ruego, Padre, que salga tu palabra, Dios poderosa, como un hálito de vida, como una palabra inspirada, Señor, como un aliento, Señor, poderoso a través de tu Espíritu Santo, y esos pulmones, Padre, sean restaurados en su tráquea, en sus bronquios, en sus bronquiolos, Padre, en todos los niveles, Señor, de sus factores surfactantes sean restaurados, Padre, para que esa capacidad de respiración se levante hasta el 98, hasta el 100%, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, y clamo misericordia también, Señor, por el hermano Godínez, para que su cerebro, Señor, en el sistema nervioso central, reciba una unción de tu palabra, Padre, y que sean sanadas sus neuronas, Padre, para que no carezca de ningún problema neurológico en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que José Pinzón, Señor,
se restaure, Señor amado. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, inspirados por el Espíritu Santo. Sácalo adelante, Padre, susténtalo con la diestra de tu justicia y que la palabra de sanidad, Señor, salga, que la palabra de restauración salga de tu boca, Padre, y podamos verlo, Señor, recuperarse al 100%. Igualmente a nuestro hermano Godínez, a quien, Señor amado, también te suplicamos que saques, Padre, de toda adversidad y dificultad. Asimismo, Padre, yo ruego, Señor amado, por la sanidad del alma de cada uno de mis hermanos, y que la palabra hoy, Padre, caiga en tierra fértil, para que empecemos, Señor, a ser, Señor amado, seres vivientes delante de la presencia de Dios, con una nutrición espiritual poderosa, para que Dios en nosotros, Señor, encuentre respaldo y apoyo en el breve tiempo que estamos sobre la tierra. Todo te lo suplico en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre glorioso, poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Que Dios le guarde y le bendiga, hermano, con salud, con prosperidad, con paz, con paciencia, con benignidad y con mansedumbre. Que Dios lo visite en esta noche, que el Espíritu Santo le abra el entendimiento. Usted tiene derecho. Cristo Jesús ya le ganó el derecho para que el Espíritu Santo lo inspire, lo nutra y lo ayude. Y el Padre se complace de ver que tanto el Espíritu Santo como Cristo Jesús hacen la obra en aquellos que Él escogió para replicar la imagen de Cristo. Feliz noche.